Vista de la tarde y en este caso vamos a conversar con la licenciada en Economía Rocío Arce para intentar desentrañar algunos datos que se renovaron ayer desde lo que es INDEC, desde el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, haciendo una recuperación de un dato que ya se había conocido, pero que nuevamente pone de manifiesto la situación de la actividad económica actual. En este punto, por supuesto, ya la saludamos a Rocío, que sabemos que está ahí con los tiempos un poco ajustados, así que rápidamente la invitamos a la conversación. Rocío, buenas tardes. Florencia Gómez te saluda desde Lluvia de Noticias. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, Florencia, a vos y a toda la audiencia. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Muy bien, la verdad. Hemos pasado nuevamente un día del trabajador, la trabajadora también, con muchas cuestiones, ¿no? Por ahí a veces se nos escapa de vista cuestiones que tienen que ver con el trabajo formal, con el trabajo informal, con la situación también de la pérdida del poder adquisitivo en todo este contexto. Entonces, cuando transitamos un día así, de este tenor, que decimos, bueno, celebramos el trabajo, por supuesto, pero a la par también nos ponemos a pensarlo en datos específicos, ¿no? Así es, un poco el Día del Trabajador siempre fue una fecha de lucha, ¿no es cierto?, para el movimiento de los trabajadores en Argentina, y este 1 de mayo la verdad que también ha sido así, principalmente porque es un año complejo, más si lo miramos desde los indicadores económicos, porque a ver, un poco la situación lo que viene demostrando es que hay ciertos indicadores económicos y macroeconómicos que han repuntado durante todo el año 2022 y lo vienen haciendo durante este año, como por ejemplo el dato que se dio a conocer recientemente sobre el mercado laboral en torno a lo que es el desempleo y empleo, que si lo miramos en perspectiva vemos que el desempleo ha caído durante el año 2022, es decir, es un número positivo, y lo que es la tasa de ocupación ha aumentado, es decir, lo que se ve es que el mercado laboral, si lo miramos así en esos indicadores, es decir, que tuvo un buen desempeño durante el año 2022, pero claro, si hablamos con cualquier trabajador, hoy en día sabemos que estamos en una época de crisis y estamos bastante complicados, porque en realidad el problema actual de la Argentina es la pérdida de poder adquisitivo, como bien dijiste vos, claro, que es la causa principal de lo que es el no control de la inflación, es decir, venimos de varios meses de inflación por encima de lo que son los 6-7 puntos, y los salarios nunca se recuperan acorde a eso, o siempre van por detrás. Entonces siempre la pérdida de poder adquisitivo se siente, y es un poco el problema de lo que viene reflejando y lo que se viene sintiendo de la clase trabajadora argentina. Y un poco estos números que vos decías que nos traían para pensar en el día de ayer tiene que ver con eso, ¿no? Cuánto hemos perdido los trabajadores durante este año, principalmente, a ver, se dieron a conocer tenemos el dato cerrado de lo que es el año 2022, y bien ya tenemos datos de lo que es enero y febrero, y tampoco se ha recompuesto la posición salarial de los trabajadores. Venimos ya casi de 4 años de pérdida de poder adquisitivo constante, es decir, claro, en 2018 se perdió, en 2019 se perdió, lo que fue la pandemia se perdió también, y en el año 21 tuvo un crecimiento leve de un 2%, pero igualmente no se logró recuperar lo que venimos perdiendo. Entonces, realmente la situación en términos de poder adquisitivo y salarios es crítica, y es un poco también, me parece, la lucha y los reclamos que sucedieron en el día de ayer, en el Día del Trabajador y la Trabajadora, como bien decía. En relación a esto, un dato que vos traías a colación es la participación, ¿no es cierto?, de lo que son A ver, hola, Rocío. A ver si me parece que se nos ha cortado la comunicación. Estábamos conversando con la licenciada en Economía, Rocío Arce, precisamente respecto de algunos datos que se dieron a conocer ayer desde el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, dando cuenta de, por supuesto, la situación del empleo en el contexto, ¿no?, de una nueva celebración del Día del Trabajador. Bueno, algunos números que nos hacen pensar, en principio, lo que tiene que ver con el empleo, también lo que tiene que ver con el poder adquisitivo, los niveles de formalidad, los niveles de informalidad,
las diferentes brechas salariales que podemos establecer entre el trabajo remunerado y el trabajo no remunerado, muchas cuestiones que por supuesto al hacer esta publicación ponen de manifiesto, ¿no? Uno dice, bueno, son números, pero son números que dan cuenta y evidencian una situación concreta, específica, real, y que justamente, como bien nos estaba explicando recién Rocío, tiene que ver precisamente con la situación económica vinculada a la inflación. La pérdida de poder adquisitivo le pega de lleno al poder adquisitivo justamente del sector trabajador y le impide, por supuesto, lograr un mayor nivel de estabilidad. Y en este punto también, justamente como nos explicaba recién, cómo en los puntos elevados de inflación es donde más se refleja justamente esta pérdida del salario real que tienen justamente los trabajadores. Rocío, ¿nos escuchás? Sí, aquí estoy, disculpen. Sí. No hay ningún problema. Quería preguntarte, justamente a raíz de lo que venías diciendo, ¿cuánto podemos llegar a vislumbrar o cuánto puede impactar, por ejemplo, personas que ya tienen un empleo, pero que buscan un segundo empleo, justamente por esto que venías explicando, por la pérdida del poder adquisitivo y también por el impacto, ¿no?, que tiene, por ejemplo, el índice de inflación, porque una familia ya no puede tal vez solventar la canasta básica, ¿no? ¿Cuánto se mueve también la cuestión del empleo vinculado a esta pérdida del poder adquisitivo? Claro, sí, bien, como vos decías, hoy en día el problema principal es que las familias y los trabajadores no están llegando a fin de mes con una sola ocupación y vemos que 1 de cada 5 trabajadores hoy en día está tocando el umbral de la pobreza en Argentina, y a partir de eso, como a ver, siempre cuando se miden las tasas dentro del mercado laboral, si bien te decía al inicio que lo que es tanto el empleo como la desocupación en el año 2022 dio una mejora, si vemos lo que es la subocupación demandante, es decir, estos trabajadores que buscan trabajar más horas, claro, o que buscan otro empleo, básicamente porque la situación económica no se lo permite, vemos que lo que es la subocupación demandante se incrementó en el año 2022, o por lo menos en los últimos trimestres, llegando a un 7%, es decir, si tomamos el desempleo abierto, es decir, tomamos estas personas que están buscando otro trabajo porque no llegan a fin de mes, más las que están buscando trabajo y no lo tienen, tenemos en realidad una tasa un poco más elevada de búsqueda laboral, y esto se explica básicamente por lo que decíamos, ¿no es cierto?, de la pérdida de poder adquisitivo, que para que tengan un poco en mente, y el dato creo que todos lo evidenciamos y lo vivenciamos día a día, de que claramente estamos perdiendo en contra de la inflación, pero el 2022 lo que es el incremento promedio de los salarios a nivel nacional fue del 90,4%, pero si lo comparamos con la inflación, que fue de un 94,8%, claro, ahí sabemos que la pérdida del poder adquisitivo del promedio de trabajadores fue de un 4,4%. Y ni que hablar como hemos comenzado este año con los altos niveles de inflación que no se esperaban, es decir, no estaban proyectados estos niveles de inflación en torno al 7%, y vemos que las paritarias, o por lo menos la mayoría de las paritarias que han cerrado en marzo, han cerrado en torno a un 30% semestral, es decir, hasta junio, proyectando esta inflación interanual del 60%, que bien sabemos que ya ha quedado muy atrás y muy lejos, es decir, se van a tener que revisar nuevamente las paritarias, pero como decía al inicio, siempre detrás de la inflación. Es como que vamos por detrás de la carrera, ¿no es cierto? Sí. Es como que nunca podemos anticiparnos a esta situación, y es un poco lo que acompleja la situación de los trabajadores hoy en día en la Argentina. Y también pensaba, ¿no?, en este punto, en lo que vos justamente dejabas de manifiesto, en estas personas, ¿no?, que siguen buscando empleo, también cómo han cambiado algunas carátulas o roles, ¿no?, o las formas en las que etiquetábamos a veces el trabajo, porque yo de más chica, por ejemplo, cuando estudiaba trabajo formal, trabajo informal, el trabajo informal era directamente vinculado, por ejemplo, a los trabajos en negro. Y pensaba cómo ahora ha cambiado esa categoría, porque justamente dentro del trabajo informal no es solamente el trabajo negro, sino que aparecen una cantidad de otras variables que han crecido y mucho en el último tiempo, como pueden ser, por ejemplo, también los monotributistas.
Exactamente, la informalidad o este trabajo no registrado en la Argentina es muy alto y también es una de las complicaciones y de los problemas que tiene el mercado laboral argentino, porque se estima que hoy en día la informalidad está en torno a un 35% y como vos decías, no es solamente trabajo no registrado como lo conocemos trabajo negro, sino que también se encuentran allí monotributistas, también se encuentra ese universo de trabajadores de la economía popular que en los últimos años han crecido enormemente en nuestro país, que son esos trabajadores que se inventan su propio trabajo y salen un poco a buscar, algunos de manera organizada, lo vemos en las calles, y otros de manera más solitarios, pero que igualmente están dentro de lo que conocemos como la informalidad o el no registro dentro de este universo del mercado laboral, y que, como bien decía, en Argentina, si estamos hablando de un 35%, es una gran masa de trabajadores y que, bien decías vos, es muy elevado, y a partir de eso también entran en juego aquellos sectores, hablando ya más de el no registro dentro de los diferentes sectores. Vemos que hay algunos, como por ejemplo la construcción, el servicio doméstico, que históricamente tienen un no registro de trabajadores, y la ganadería también, y la agricultura, y después hay otros que a partir de las diferentes regulaciones y demás han empezado a registrar mayormente a los trabajadores, pero que igualmente sigue siendo un problema dentro de la Argentina, porque básicamente no estamos garantizando los derechos laborales de un montón de trabajadores y trabajadoras en la Argentina, y eso es algo para tener en cuenta. Y que, como bien decía, si vemos otro punto también, me parece, para pensar y reflexionar dentro de lo que es el Día del Trabajador, es la desigualdad de género que existe en este sentido. Y yendo a la informalidad, recién les decía, bueno, el servicio doméstico es el que registra mayor tasa de informalidad, y ahí ya vemos y se reproduce el tema de las brechas salariales, de la precariedad laboral hacia las mujeres, y a partir de eso podemos empezar a hablar, ¿no es cierto?, de las brechas salariales, las diferentes tasas que se encuentran en el mercado laboral, pero que me parece que es importante retomarla también cada 1 de mayo, más allá de por ahí tenerlo en cuenta cada vez que se hacen estos análisis dentro del mercado laboral. Sí, pensando justamente en esto que marcás, ¿no?, de las trabajadoras, de las empleadas de casas particulares o servicio doméstico, no solamente la cuestión de la informalidad, sino que también está la herramienta inclusive hasta para dar ese paso para el registrarlas, precisamente, el programa Registradas, que justamente parece que no hace mella justamente en las personas que contratan a estas personas. Sí, tal cual. Y además, algo para tener en cuenta, si bien se ha ampliado el universo de trabajadores registrados a partir de estas posibilidades o estos programas que da el Estado argentino, también hay que decir que en épocas de crisis es lo primero que se recorta. Se está viendo que se están dando de bajas muchas trabajadoras particulares, y no es porque no están trabajando, sino que es porque o en algunos casos sí se dan de baja, y otros casos básicamente se quitan estos aportes y estos derechos laborales a partir de lo que es la situación de crisis que estamos viviendo hoy en día en Argentina, que básicamente es la pérdida de poder adquisitivo, y que les toca a todas las clases sociales, es decir, desde la clase media a la clase alta, está también evidenciando esta pérdida de poder adquisitivo, y recortan por donde pueden, y a partir de eso también repercuten en el salario y en el trabajo de otras personas. Y entrando tal vez un poco más en estos puntos, tal vez te meto en un lío, pero también existe el trabajo no remunerado, por ejemplo, hablando de la cuestión de las brechas salariales y la cuestión de género también, ¿no? Un poco en todo esto, que siempre hablamos de datos, pero efectivamente es muy concreto y específico cuando nos ponemos a mirar efectivamente los porcentajes de diferencias de salario, por ejemplo. Sí, algo que siempre mencionamos y que yo particularmente siempre lo traigo a los análisis dentro de lo que es el mercado laboral, para que entendamos estas diferencias que existen, estas brechas de géneros que existen. El trabajo doméstico y de cuidado no remunerado es lo que explica básicamente, o lo que mayor repercusión tiene en las tasas de empleo y desempleo que miramos. Digo, no es casual de que las mujeres tengamos mayores tasas de desempleo y menores niveles de empleo, y eso se explica porque básicamente
donde hacemos la mayor parte del trabajo doméstico no remunerado, que ha sido invisibilizado, que no se remunera, que ya es parte como de la cotidianidad básicamente de las mujeres por los mandatos sociales, culturales que se han gestado a lo largo de la historia, pero que eso imposibilita la posibilidad de salir a buscar algunos empleos, que nos contraten en ciertos empleos, o si no, básicamente también salir a trabajar mayor tiempo del que realmente necesitamos, porque nos tenemos que quedar en nuestras casas realizando ciertos trabajos para que la rueda siga girando, porque claro, a ver, si no hay alguien en la casa que realice la comida, que organice los cuidados, hay cierta economía que no va a poder seguir funcionando. Entonces me parece que también es fundamental reconocer el trabajo doméstico y de cuidado como trabajo. Me parece que el último tiempo eso se ha hecho, ese trabajo, y por lo menos se es consciente de que es un trabajo. Lo que sí nos vamos un poco más atrasado es intentar reconocerlo y valorizarlo y remunerarlo, que me parece que en los últimos años, con ciertas también aportes por parte del Estado, de reconocer los años de trabajo dentro del hogar como aportes a lo que son las trabajadoras, me parece que es un paso hacia adelante, pero todavía nos queda mucho por recorrer, y también es algo para reflexionar en estos primeros de mayo, reconocer el trabajo de cuidado como trabajo. La verdad, agradecerte muchísimo por estos minutos. Efectivamente, ya empezar a ponerlo de manifiesto y empezar a pensar los datos, ¿no?, justamente que se desprenden en estos días, me parece sumamente enriquecedor, y por supuesto, ¿no?, todo lo que se desprende y todo lo que tenemos que seguir pensando, ¿no?, de acá en adelante sobre todas las cosas. Te agradezco muchísimo estos minutos. Sabemos que tenías poco tiempo, así que la verdad, doblemente agradecida por tu amabilidad y también por la claridad con la que explicaste todos estos conceptos. No, muchas gracias a ustedes, Florencia, y seguramente nos estaremos encontrando pronto. Muchísimas gracias. Pasada entonces aquí por Canal 6, justamente la licenciada en Economía, Rocío Arce. Ella justamente nos explicaba, ¿no?, algunos conceptos para pensar en esta actividad